This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Toma Única. Confluencias políticas y culturales. Dirección, Profesor Ricardo Ruiz. Bienvenidos. Queridos amigos de Toma Única, Confluencias Políticas y Culturales, muy emocionado hoy de estar aquí transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro, y qué mejor que aquí en nuestro stand de la Pedagógica Radio. Muy feliz de estar con un maestro que le ha aportado tanto a la cultura de este país, porque la voz de Alfonso es la voz de la otredad, la voz de la diferencia, esa voz no oficial a la que muchos le debemos. Editor, escritor, pero sobre todo un amante de la vida, de la cultura, de la música, y hacía una vocación de una novela posible. Maestro Alfonso, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta transmisión que para nosotros es tan especial. Maestro Alfonso, bienvenido a mi programa. Muy buenos días, me siento muy alegre de estar en esta mañana lluviosa. Con una de las cosas que más me gustan en la vida. Hay tres cosas que más me gustan: leer, escribir y hablar de literatura. Entonces esta invitación para mí es muy importante, y lo que dijiste al final, creo que estamos en un momento donde hablaba anteriormente, la globalización ha ayudado a la mediocrización, si esa palabra existe, o a la mediocridad del arte, del periodismo, de la política. Estamos en un mundo facilista, en un mundo donde la creatividad ha perdido camino, donde el negacionismo también invita a esa percepción estúpida de la vida, donde las cosas suceden como a partir de ahora. No hay una mirada histórica, no hay una mirada artística, no hay de dónde venimos y hacia dónde vamos, sino vamos simplemente. Entonces agradezco esta invitación. Así es, querido maestro Alfonso. Quiero agradecer mucho a Diana Torres, a Laura Chávez, a Mario Enríquez, a mis amigos de la Pedagógica Radio por acompañarme en esta misión que para mí es tan especial, que hemos denominado el oficio de escribir. Entonces, queridos oyentes, escuchas, personas que nos están viendo, vamos a entrar en tertulia, la primera etapa de nuestro programa, donde ponemos en contexto a la audiencia del tema que vamos a hablar, que ya se imaginarán. En Toma Única, tertulia. Bueno, maestro Alfonso, para mí es muy importante hablar de la raíz, de los orígenes, de dónde viene ese amor por la literatura. Sabemos de esa epifanía que fue El Desencantado de la Eternidad, tu ópera prima. Para los que saben y para los que no, la primera realización de un creador, ¿no? En cine la llamamos así, y en literatura es el primer nacimiento. ¿De dónde viene ese amor por el escribir, por el oficio? Bueno, yo creo que hay un accidente en mi vida bien importante cuando estoy en segundo bachillerato, porque ahora se le dice sexto. Séptimo. Estaba en segundo bachillerato y fuimos con mi papá, mi mamá y la familia, los hermanos y mis hermanas nos llevaron a Paipa, a las termales de Paipa, y llegamos el domingo en la noche y yo tenía que hacer un cuento para español y literatura, y recuerdo que yo no sabía, pues entonces pedí ayuda a mi padre y le dije que tenía que escribir un cuento para mañana, entonces que por favor me ayudara. Y el hombre, muy sabio, sacó la máquina de escribir y me dijo: dicte. Y yo dicté una vaina contra golpe de Estado, que era una cosa ahí como medio policíaca.
Y recuerdo, para resumir esta experiencia, que yo creo que es la primera experiencia literaria en la vida, porque no vengo de una familia de literatos ni de artistas, y entonces quedé de segundo puesto con ese cuento en el salón. Y de pronto un niño rico del salón que quedó de primero, como a las 2 semanas me dijo: yo copié ese cuento de un libro. Entonces me sentí moralmente triunfador. Pero bueno, esa es una anécdota. Después pasa el tiempo y me involucro en la poesía. Empiezo a leer poesía muy joven. Fundamos un grupo de poesía que se llamaba El Camello Sonámbulo con Hernando Cabarcas de la Pedagógica, Jorge Ávila de Pedagógica, que después se fue para Alemania. Y bueno, ahí empecé con la poesía y estuve juicioso y desjuiciado, porque la poesía es un mundo muy, muy bohemio, no solamente bohemio de tomar tragos, sino muy, muy bohemio con la imaginación, muy de volar con la imaginación también. Estuve 10 años trabajando en poesía y después entro al periódico El Tiempo. Y me mandan como corresponsal, no me mandan, yo pido que ser corresponsal en el Chocó, porque sé que el corresponsal en el Chocó renuncia, era un hombre empírico, que eso no quiere decir nada, pero no le daban espacio en el periódico. Entonces se me cruza por ahí un despecho y yo quiero irme. Y pido que le digo al jefe de redacción: quiero estar allá, y terminé en el Chocó, una experiencia grandísima, 1 año y medio, y ahí nace mi ópera prima, que es El Desencantado de la Eternidad. Bueno, maestro Alfonso, para los que no saben que de eso se trata este programa, esta emisión de Toma Única, también Alfonso nos regaló ya hace casi 5 lustros, edición del año 2000, si no me equivoco, este texto, Un ensayo libre de culpa, los poetas malditos. Entonces hablabas de la ebriedad y pensaba: embriagados de vino, de poesía o de virtud, pero embriagados siempre. Qué perfil tan bello haces aquí de Baudelaire, un hombre que nos ha enseñado tanto a entender esta modernidad, que hoy si la llamamos es transmodernidad, posmodernidad, tiempos muy convulsos. Estamos en la educadora de educadores, es el lema de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Yo quisiera, Alfonso, tú que has pasado por la etapa de editor, de lector, de escritor, has pasado por la poesía, por el cuento, por la novela. Yo quiero hacer mucho énfasis en una novela posible, porque es una novela que se debe leer. No me gusta hablar de obligatoriedad en la lectura, pero es fascinante la manera en que Alfonso nos trae la alusión a tantos maestros, porque esto es un homenaje a León de Greiff, es un homenaje a Germán Espinosa, a mi maestro Santiago García, del que ya hablaremos, porque le voy a pedir con la anuencia del maestro que haga un pequeño perfil de los guiños que haces allí de los encuentros con el maestro Santiago. ¿Qué le dirías a un joven ahora que es tan complejo, un chico en 10º, 11º, quiero ser escritor? ¿Qué consideras tú? Alfonso es clave, sabemos la formación autodidacta. Recordemos a ese otro maestro que sé que está en tus afectos, Estanislao Zuleta, cuando le dice a los papás que no, que el colegio le hace perder el tiempo, que él tiene que dedicarse a leer. Cuéntanos, ¿qué le puedes decir tú a todos nuestros estudiantes, que de hecho tenemos licenciaturas en lenguas, en español, en inglés? Bueno, eso es una pregunta bien compleja, porque yo tuve la oportunidad de estar 6 años en la maestría de escrituras creativas en la Universidad Nacional. Y aunque no eran tan jóvenes, eran todos, la mayoría eran jóvenes, pero eran de diferentes disciplinas, de literatura, de publicidad, antropología, de arquitectura. Y yo recuerdo que les decía que los que quieren escribir, primero, lo más importante para ser escritor es leer. Y leer bien, y con el tiempo uno va intuyendo cuáles son los maestros que uno debe leer en la vida, y las maestras también, porque en la literatura hay mujeres fascinantes, o sea, que nos enseñan. Entonces es la lectura primero que todo. Lo otro, la literatura es un sacrificio, pero no en el sentido religioso, cristiano, católico,
de sacrificio, sino si uno es como una vocación, un magisterio, no sé, es algo que está por encima de las cosas materiales. Entonces, si uno quiere dedicarse a la literatura, primero tiene que convencerse de quitarse un poco que va a vivir de eso, o sea que está escribiendo para hacer plata y para vivir de eso. Yo creo que ahí fracasa mucha gente, fracasan muchos autores y creo que es la lectura primero que todo, entender que es un arte que está por encima de muchas cosas, que es un amor, que es una pasión y que uno tiene que estar entregado a eso y que ese amor y esa pasión le dé suficiente aprecio y apego por la vida y por el conocimiento. Hay unos apartes en una novela posible que haces alusión a nuestro querido maestro Santiago García. El Teatro La Candelaria se funda un 6 de junio de 1966 a las 6 de la tarde. Por eso no sé si escuchaste alguna vez, maestro Alfonso y querida audiencia, que el maestro decía, por eso les fue y les ha ido bestialmente bien. Tengo la certeza que coincidí muchas veces en ese público con el maestro Alfonso, porque estar en La Candelaria, como diría la maestra Patricia Ariza, lo más importante para ella es la joya de la corona que nos considera el público, ¿no? Pero yo quiero que tú nos regales de tu propia voz esa semblanza que haces de un hombre que le aportó tanto a este país, porque el maestro Santiago García Pinzón y Enrique Buenaventura Alder fueron los pioneros del teatro moderno en este país, y en la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Ciencias Sociales, yo siempre he querido que nuestros estudiantes que se están preparando, Alfonso, para ser profesores de historia y geografía, asuman el teatro, la pintura, el arte, la literatura como una intertextualidad fundamental. Entonces, ¿qué nos puedes decir de Santiago? Tú que lo conociste en las 2 etapas, en esa lucidez maravillosa hasta los 80 y los últimos 12 años, diría yo, que es cuando le empezó al maestro el Alzheimer. Para mí significó mucho y te agradezco, y quiero decirlo público, la vocación que haces de Santiago en tu novela. Bueno, es un proceso bonito porque yo me considero más anarquista de la vida que militante político. O sea, yo tengo una posición política, pero mi posición política con la literatura, aunque se unen algunas cosas, es muy independiente y autónoma, para no caer en el panfleto y tal. Entonces la experiencia con La Candelaria fue muy hermosa porque yo voy muy joven, pues digo 19 años, yo creo que a los 19, 18 años vi Guadalupe, años 50. Entonces, claro, yo encuentro un mundo nuevo de izquierda, pero yo también soy consciente, porque conocí gente de izquierda también muy cerrada, entonces no era fácil entrar en ese mundo, o sea, eran como 2 mundos muy distintos, pero La Candelaria me enseñó con esas obras y con esa actitud y conociéndolos a ellos, me enseñó esa parte social, cómo logran primero hacer un arte colectivo, que es impresionante, o sea, y ellos lo tienen claro, y todavía lo tienen claro después de tanto tiempo, es lo colectivo, la creación colectiva. Y también me enseñaron un poco más que escribir sobre esa realidad, sentirla. ¿Sí me entiendes? Decir, este es un país injusto, y tener un concepto, tener unas reflexiones sobre lo que pasa. Entonces fue muy bonito ese proceso con ellos por eso. Me acuerdo que fui con mi primer amor que ya murió, fuimos muy jóvenes a esa obra y ahí pues pudimos hablar con García. Y García, pues recuerdo que me decía Carvajalino, me acuerdo que me decía. Y con el tiempo yo fui a varios festivales de teatro Manizales y pude hacer amistad con los actores, las actrices y con García. Y quiero recordar una anécdota que es bien interesante. Hubo un grupo de mujeres chileno que presentó una obra que se llamaba Cariño Malo.
impresionante, ¿sí me entiendes? Era fuerte, las actrices eran mujeres, la directora mujeres, la escenógrafa mujer, todo el staff eran mujeres. Y recuerdo que todos quedamos fascinados, hasta los de la Candelaria, los actores, las actrices, Patricia Ariza también. Yo vi a García como calladito y le dije, maestro, ¿cómo le pareció la obra? Y me dice lo siguiente, me dice, esto me recordó a la música de Beethoven, al corazón, pero no al alma. Entonces yo ahí entendí un poco, él fue de los pocos que se distanció porque de la efusividad y de la emocionalidad. O sea, no quiere decir uno que no le haya gustado, pero él me hizo otro punto de vista. Ahí hay varios guiños que tú le haces a Santiago, lo encuentras en ese desenfreno también, en ese desequilibrio. Quiero contarle a toda nuestra audiencia que el maestro Santiago, incluso cuando estaba en ese abismo entre la racionalidad y la locura, ¿por qué no llamarla así, lo del Alzheimer?, estaba obsesionado con un texto de Rodolfo Ginás, el célebre neurólogo de este país, el célebre especialista científico, ¿no? El mito y yo, ¿no? Ese texto de Rodolfo Ginás, Alfonso. Creo que es adelante, yo quité la alusión, pero acá lo tenemos, esta estrellita, yo creo que es uno de los apartes también. Homenaje en toma única a nuestro querido maestro Santiago García Pinzón, que en gloria esté, que en escenario esté. La voz del maestro Alfonso Carvajal en uno de los apartes, diría yo, más emotivos y bellos de una novela posible. No voy a hacer ninguna introducción, yo creo que la parte narrativa lo dice todo. Se llama Postal de Lucidez. El maestro, el niño, el viejo, el ido de este mundo, la lucidez flotante, abrió los ojos como si hubiera visto un eclipse interno. Físicamente parecía encogido, los años caídos, la decrepitud del tiempo. El rostro era el de un desconocido mirando a otro desconocido. En realidad somos desconocidos, solo sabemos de nosotros y algo nada más, pero una fuerza ulterior lo paralizó de furor. Primero lo dijo en alemán, luego con fuego en sus ojos habló. Soy el espíritu del mundo, pero se me ha perdido la llavecita. Lo dijo con furia, con una ternura infinita, lo repetía, haciendo énfasis en que lo sabía todo, de su mal y de los otros, tal vez su mal mayor. Allí, en ese momento, alcanzó a darse cuenta de que yacía enjaulado y sin posibilidad de salir, de volver a ser él, y la repentina oscuridad nos apartó con una sutileza hiriente. Llaga de invisibles locaciones. Se evaporó siendo el espíritu del mundo y la llavecita perdida para siempre. Siguió su camino, seguí mi camino, nada quedaba por hacer, todo por recordar. Alfonso, gracias. Y estoy seguro que toda nuestra audiencia también quedó seducido con ese aparte y con todas las evocaciones, con esta novela polifónica del maestro Alfonso. Quisiera que habláramos, Alfonso, del periódico de la feria. Sé que esto también es un impulso tuyo, de tu terquedad, de tu fuerza. Además, te agradezco por el papel, ¿no? Somos seres análogos, si me permiten, no me da vergüenza decirlo, e estimulo mucho a mis estudiantes a ir al libro de texto, que me parece importante. ¿Qué podemos decir del periódico de la feria, a ti en tu etapa de editor? Bueno, uno va trabajando años y va creando procesos y va dejando procesos abiertos que después va encontrando en el camino y los va cerrando. Entonces yo estuve en México en el 2021, 2022, ya no recuerdo, y con un amigo especial que es Miguel Ángel Flores. Estuve en Ciudad de México 12 días y fue una experiencia maravillosa. Llegué tarde a México, pero uno nunca llega tarde a un lugar que va a amar. Y regresé acá y me doy cuenta que el siguiente año, eso fue como en noviembre, que en abril la Feria del Libro está dedicada a México. Entonces llamé a Miguel Ángel Flores y le dije, Miguel Ángel, hagamos un periódico.
sobre la sobre la Feria del Libro de Bogotá, que el país invitaba a México. Y ahí empezamos a armarlo y terminó un periódico de 40 páginas, tremendo. Logramos las personas que yo conozco, escritoras, escritores, pedirles alrededor de México. Él consiguió traductores, consiguió por una alemana que traduce al español, entonces hablando de México. Entonces ahí fue el nacimiento de ese periódico, fueron unos 3-4 meses de trabajo y ahí nació el periódico de la feria y ya vamos en la 6ª edición. Después hice Fiesta del Libro en Medellín, Francia, me fui a Filben en Venezuela y les hice el periódico que no se pudo imprimir, no lo imprimieron, pero está en formato de PDF, está virtual y entonces ya llegamos al 6º, que el país invitado es España. Una de las cosas que he encontrado con el periódico bien importantes es... yo soy heterodoxo, a mí me gustan las cosas, yo no soy de una sola línea, me gusta reunir varias cosas, tener varias estrategias, tener varios métodos de creación y de conocimiento. Entonces, ¿qué es el periódico? El periódico son no olvidar el canon. Por ejemplo, cuando yo digo no olvidar el canon, acá hay un artículo sobre la correspondencia que existió entre García Lorca y Salamea Borda. Ese epistolar. Otro es un artículo de Juan Guillermo Gómez. Bueno, el artículo de Salamea Borda lo hace Julián Salamea, que es artista. Entre las relaciones entre Gutiérrez, Girardot y Zubiri, el filósofo español, eso lo hace Juan Guillermo Gómez. Entonces, por un lado, está el Quijote también, con el artículo de César Vadillo, que actuó más de 1000 funciones como el Quijote, y también hay cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, hay un artículo sobre un libro de una escritora de un barrio obrero de Madrid, trans. ¿Sí me entiendes? Entonces hay muchas cosas de ahora y lo canónico. Hay un artículo sobre el rock en español. No solamente el rock en español, el rock español. Bueno, Alfonso, también no te imaginas lo que fue para mí leer dentro de esta historia de amor de un escritor y una lectora, Bogotá-Medellín, tantos guiños a la vida, Alfonso. Eso es lo que tú nos regalaste aquí. Voy, querida audiencia de Toma Única, a entrar en la etapa de escape. Recuerden que esta cortinilla es del maestro Antonio Arnedo haciendo ese tema icónico de Petronio Álvarez, Mi Buenaventura. Qué mejor escuchar ya la voz del maestro Alfonso, de sus recomendaciones, en qué estamos en este momento, porque Alfonso siempre está creando. Tranquilos, queridos lectores, un lustro, 6 años, pero ya sé que incluso está en el horno una nueva novela. Vamos a De Escape. En Toma Única, El Escape. Bueno, querido maestro Alfonso, lamentablemente, como es la vida, ¿no? Todo tiene su final, como diría Héctor Lavoe. Te agradezco mucho el tiempo, el espacio, el venir aquí. Quería que además, qué bonito, esa terquedad tuya también ayudándome que hiciéramos el programa aquí. Sabemos de algunas dificultades técnicas, pero todo el equipo de la Pedagógica Radio, Laura Chávez, Diana Torres, Mario Enríquez y por supuesto un saludo fraterno a nuestro director, el profe Sepúlveda. Gracias por el apoyo a esta emisión de Toma Única aquí desde la Feria del Libro. Querido Alfonso, ¿en qué estamos ahora? ¿Qué le puedes recomendar a tus lectores y a la gente que aún no conoce tu literatura? Bueno, yo comencé en el 2008 una novela, El hombre que no podía dormir, sobre Ramos Sucre. Tuve la oportunidad de ir a Venezuela a una feria del libro y conocí la poesía y un poco de la vida de José Antonio Ramos Sucre, el poeta más grande de Venezuela. Y me enamoré del tema. Yo soy muy en ese sentido shakespeariano, Dostoyevsky, sabatiano,
o sea, me gusta kafkiano también, me gusta el drama, y entonces era una vida muy dramática. Y empecé a escribirlo en el 2008, tuvo sus procesos, primero comencé con narrador omnisciente, después me fui a algo más arriesgado que era en primera persona, entonces eso me exigió muchísimo, me exigió leer muchas cosas, mucho de su poesía porque era un hombre hermético, conseguí por otro lado cosas a través de cartas que aparecen en una edición que hacen de la obra completa de él, Ayacucho. Y bueno, y viajé en el 2023 y estuve en el pueblo, en la ciudad de él que se llama Cumaná. Y me quedé a 15 metros en diagonal de la casa del hombre porque él se suicida en Suiza en 1930, el día que cumple 40 años. Entonces, bueno, allá pude respirar, oler el lugar, caminarlo, hablar con la gente y encontré varios libros y finalmente la terminé en Mompox ahora este año en enero 2025, ya la entregué a la editorial Penguin Random House y ahí la dejé. Ese es lo que viene, pero también quiero decirles que Ruega por nosotros, que fue una novela también de otras circunstancias especiales, la voy a relanzar porque cumple 10 años precisamente en este 2025. Alfonso, gracias por tu palabra. Hacía mención el maestro Alfonso a Ruega por nosotros. Yo sé que ustedes recordarán, año 2010, 2 sacerdotes, uno de ellos tiene SIDA y el maestro Alfonso, a partir de esa historia terrible, porque ellos mismos le pagan a un sicario para que los mate, construye una obra que se llama Ruega por nosotros. Les recomiendo también Hábitos Nocturnos y por supuesto una novela posible. Todas las 3 tienen también como protagonista la ciudad de Bogotá. Entonces quiero enviarle desde aquí un abrazo fraterno a mis amigos de Geopaideia, 30 años construyendo un saber pedagógico desde la geografía. A todas y todos, gracias por acompañarnos. Casi 9 años de trabajo ininterrumpido. Hoy un placer con este querido maestro Alfonso Carvajal. Quiero agradecerle a todo el equipo de comunicaciones, a todos mis amigos de la Pedagógica Radio, Laura Chávez de nuevo, Mario Enríquez, Diana Torres, nuestro director, por supuesto, las personas que hacen posible este proyecto de cultura, el profesor Wilson Acosta, nuestro jefe del Departamento en Ciencias Sociales, Alexander Celi, nuestro decano de Humanidades, y la profesora Marisol Ávila, coordinadora de la Licenciatura de Ciencias Sociales. A todos ellos, gracias por este proyecto. Yo soy Ricardo Ruiz Angulo y les digo hasta la próxima toma única. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.